está haciendo, ¿verdad?, en medio de nuestra iglesia. Estamos orando siempre para que podamos ir avanzando, creciendo, y que nunca demos espacio a que el enemigo pueda minar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, ¿verdad? En este hermoso día los saludo con alegría. Y como dijo mi hermano Gastón, que ama mucho al Señor, pastor, no le dé más vuelta y vámonos al sermón. Les invito a acercarnos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11, que es lo que hoy día vamos a estar meditando de lo que Dios tiene para nuestra vida. Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Por ahí está. Hice una foto que me saqué anoche, mis hermanos. ¿Ya? Tranquilos las hermanas ahí, no miren mucho ahí. Y que se llama, y le puse este nombre, es una película, algunos lo habrán visto. Últimamente ando bien peliculero, ¿verdad? ¿Se acuerdan del sermón anterior? Volver al futuro. Y este se llama Retroceder nunca, rendirse jamás. He estado meditando en esta semana en la vida de Pedro. De hecho, uno de los últimos sermones que les compartí también estaba basado en la vida del apóstol Pedro, ¿ya? Y hoy día deseo transmitirles un mensaje que Dios fue poniendo en mi corazón durante esta semana para poder compartírselo, y que se llama, como dice ahí, retroceder nunca, rendirse jamás. Creo que no hay algo más frustrante que hacer algo o emprender algo que no te resulte, ¿verdad? Me acuerdo que mi padre siempre ha sido comerciante y siempre le ha ido bien. Yo siempre digo, mi papá le puede vender piedras a usted y usted se las va a comprar. Tiene muchas historias de cosas como esas, donde vendían locales por acá en el sur muy pequeños y le dejaba 10.000 kilos de arroz y se los compraban. Siempre admiré eso de él, que vende lo que usted le ponga, él lo vende ahí. Pero pasó, me acuerdo él, una etapa complicada en su vida, donde alguien dañó su corazón y como que también vinieron muchas cosas sobre su vida. Se da cuenta que a veces vienen como todas juntas. Y me acuerdo que lo económico le empezó a ir mal. En eso fue que alguien me defraudó y perdió casi todo lo que tenía. Y volviendo a levantarse, empezó a hacer diferentes cosas. Y me acuerdo que se le ocurrió en una oportunidad tener personas que vendieran humitas, ¿ya? Y contratar a varias personas y ir a ciertos lugares y ofrecer en grande. Me acuerdo que compró todo, se compró unos congeladores grandes, teníamos humitas para repartir para todos lados, y saben que no se vendió ni una humita. Nunca había visto yo fracasar a mi papá en un negocio. Él no lo demostró, por supuesto, comimos humitas como 5 años después, pero hablando, lo siento, a mí me daba pena porque nunca lo había visto fracasar en algo. Y como padres siempre, los padres siempre llevamos eso de poder proveer para nuestra familia, y es frustrante cuando haces esfuerzo y las cosas no te resultan. Y lo mismo a veces nos pasa a cada uno de nosotros cuando hemos soñado con que un marido, un esposo, una esposa, un hijo tal vez cambie y no pasa nada. Cuando soñamos con poder salir tal vez de algún aprieto económico y hacemos todo nuestro esfuerzo, buscamos un trabajo nuevo, tocamos puertas y no pasa absolutamente nada. Lo mismo es cuando hemos esperado tal vez que nuestro hijo cambie, ¿cierto? Y hemos orado por él y cada vez que tú te acercas a él con una buena palabra, en vez de darte lindas palabras de agradecimiento, te gruñe, ¿verdad?
parece que te va a morder ese hijo. Te has esforzado por encontrar un buen trabajo y sigues desempleado. Eso es lo que vamos experimentando muchas veces en nuestra vida. ¿Qué hablar de aquellos que soñaron con estudiar una carrera? Tal vez usted soñó con estudiar una carrera y nunca pudo estudiar, porque se le abrieron las puertas tal vez a su hermana mayor, a su hermano menor, y otros pudieron estudiar, o tal vez en su casa no estuvieron los recursos para que usted pudiese estudiar, ¿verdad? Y cuando nos pasa eso, y decimos no hemos conseguido nada, o muchas de las cosas que soñé no las he conseguido en mi vida, como encontrar el verdadero amor y permanecer soltero, o tener victoria sobre algún área que afecta a nuestra vida, algo va pasando dentro de nosotros, ¿verdad? Y hoy día el Señor ponía este mensaje y le daba vueltas en la semana, y el nombre, ahí va a ver usted por qué está puesto así, pero es para aquellos que nos hemos esforzado tal vez en lograr cambios en nuestra vida, hemos luchado, pero finalmente llegamos a un punto donde, o en algún área de nuestra vida, donde nos hemos resignado, ¿sí? En la vida todos nosotros pasamos momentos así. No hay, creo, ninguna persona que en su vida pase algún momento donde decimos, me resigno, ¿sí? Quisiera invitarles a poder acercarnos a este pasaje de la palabra del Señor, que algo nos tiene que enseñar también respecto a esto que hoy día estamos viendo. Les invito a acercarnos a Lucas capítulo 5, vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga para adentro, y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo lo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Padre, en esta hora queremos orar y disponer nuestro corazón delante de tu presencia para que esta palabra que estamos y que acabamos de leer pueda traer vida a nuestra vida, Señor. Háblanos a través de ella. Oramos, Padre Santo, para que tu Santo Espíritu toque el corazón de cada uno de nosotros y podamos salir hoy día bendecidos, transformados, desafiadas, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La historia que estamos viendo es una historia donde Jesús camina por la orilla del lago de Genesaret. Cada una de estas informaciones que van apareciendo en la palabra son importantes porque algo nos tienen que enseñar respecto al mensaje que hoy día estamos compartiendo, ¿ya? Estaban entonces caminando a la orilla del lago de Genesaret. Y la gente dice que se agolpaba para oír la palabra de Dios. Jesús está en la orilla de la playa y hay mucha gente que está agolpándose para escuchar allí. Y había dos barcas, dice, que estaban vacías, y sus pescadores de estas dos barcas que estaban vacías estaban en la orilla y estaban lavando sus redes. Jesús sube a una de las barcas y le pide a Pedro, que era dueño de esa barca,
aparte un poco la barca de la orilla. Y se sienta entonces Jesús y comienza a enseñarle a la gente desde allí. Y más tarde, cuando Jesús termina de enseñarle a las personas, le dice a Pedro y a los pescadores: ¿saben? Vamos mar adentro. Vamos mar adentro. Versículos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, le dijo: vamos mar adentro y echen sus redes para pescar. Y Pedro le dice: mira, Jesús, quiero decirte algo. Hemos estado pescando toda la noche. Toda la noche. Si tú nos ves acá hoy día con las barcas, no es porque estamos preparándonos para salir a pescar, sino porque ya hemos pasado toda una noche de vigilia, de cansancio, de lanzar las redes, y ¿sabes qué? No hemos pescado absolutamente nada. Aquí nos vamos interiorizando respecto a la situación que está viviendo Pedro, parado, por así decirlo, en medio del camino. Pero tenemos que preguntarnos nosotros también: ¿quién era este Pedro? ¿Quién era este Pedro? Usted, si lee la Biblia más adelante, podrá darse cuenta de cómo y quién era este Pedro. Algunas características de su personalidad. Pedro era un hombre pasional, sanguíneo, podríamos decir, si lo catalogamos dentro de las áreas de la personalidad. Pedro podríamos decir que era de aquellos, me lo imagino, que animaba la fiesta, ¿verdad? Que ahora en fiestas patrias es de esos que usted le dice: vamos a la ramada, vamos, y los lleva a todos para las ramadas, ¿verdad? De esos que anima, de esos que dice: vamos para adelante. Podríamos decir, en buen chileno, Pedro era de estos que prende con agua. ¿Ha escuchado usted ese mensaje o esa palabra, verdad? Porque, mire, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿sí? Pedro le dice: a mí no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice: Pedro, ¿sabes qué? Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Señor, entonces lávame los pies, la cabeza, las manos, lávame completo. Ese es Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús le habló a sus discípulos y les dijo que él iba a ser entregado, ¿cierto? Bueno, de alguna manera les va diciendo que el Hijo del Hombre va a morir, ¿cierto? Y les va dando algunas señales de lo que venía. Entonces, Pedro está ahí y Jesús le dice: y muchos me van a dejar solo. Lo dice con otras palabras Jesús. Y Pedro le dice: Señor, yo nunca te dejaré, jamás te negaré. Y después, si usted lee la palabra, Pedro termina negando a Jesús 3 veces. Ese era Pedro, el que tenemos nosotros en este pasaje. En cuanto a su labor, Pedro, como vemos ahí en el pasaje, era pescador. Y era un pescador experimentado, era un hombre que vivía de la pesca, se dedicaba a eso. En el contexto hebreo, algo que pasaba entre los padres y los hijos era que los padres instruían a sus hijos en la palabra del Señor, y dice la Biblia en Deuteronomio que lo hacían andando por el camino, estando en la casa, en todas partes, andaban con su hijo como un pequeño discipulito, ¿verdad? Y entonces ellos le enseñaban el oficio. Su padre le enseñaba el oficio a sus hijos. José le enseñó a Jesús, ¿cierto?, de hacer carpintero, ¿verdad? Y el padre de Pedro seguramente era un pescador, así que Pedro lo más probable es que aprendió desde muy pequeñito el tema de la pesca. Pedro, por lo tanto, es un pescador experimentado, vivía de la pesca, conocía los lugares, conocía ese lugar llamado Genesaret, como dijimos recién, y él lo conocía como la palma de su mano. Nadie podía decirle: aquí se pesca sin mosca o se hace esto de esta otra forma, porque Pedro sabía cómo se pescaba en ese lugar. Pedro era este hombre que nosotros podríamos decir puede escribir un libro, 7 formas de pescar con Pedro, ¿cierto? O mejor, otro libro que se llamara Pescando con Pedro, o Pedro P. No sé si lo han escuchado, ¿cierto? Que Pedro P., Pedro Pescador, ¿ya? Pero ese era Pedro. Pedro era alguien experimentado. Era el que podemos decir que
se las sabía todas frente a uno de nosotros respecto a la pesca. Se las sabía todas como esos amigos que a veces nosotros tenemos. ¿Tiene usted algún amigo, amiga, hermano de la iglesia, familiar, que se las sabe todas, no? O yo nomás tengo familia, sí. Tenemos, ¿cierto? A veces hay personas que se las saben todas. Te hablan de política, te hablan de astronomía, de deportes, de economía, de la bolsa de valores, de lo que está pasando allá en Medio Oriente, de los riesgos de la inteligencia artificial. Y uno se pregunta, ¿cómo si este sabe tanto sigue manejando una micro? Y no se lo han llevado los marcianos, ¿cierto? O los de Estados Unidos para inventar alguna cosa. Bueno, así era Pedro, en relación, sí, a la pesca. Pero ¿sabe que no existe nada más frustrante para alguien que es experto en una materia que lograr cero resultados con todo lo que sabe? Yo creo que eso frustra el corazón, frustra la vida de cualquiera. Y es más frustrante cuando viene otro que es carpintero. Bueno, Pedro no sabía eso respecto de Jesús, pero viene otro que él no lo ha visto nunca pescando allí, ¿verdad? Y le diga lo que él tiene que hacer a un hombre experimentado. Y eso es lo que hace Jesús en este pasaje. Él era un desconocido para Pedro hasta ahí. Y viene y le dice, ¿sabes? Vamos, mal adentro, vamos a pescar, Pedro. Eso hace Jesús, pero no para frustrarlo más, sino para mostrarle a Pedro, creo yo, de alguna manera, que todo lo que sabe Pedro, que todo lo que ha hecho Pedro, no es suficiente para lograr los resultados esperados. Y hoy día, cuando le daba vuelta a este sermón, pensaba que Dios desea enseñarnos lo mismo a cada uno de nosotros. Porque de alguna manera cada uno de nosotros nos parecemos o tenemos algún parecido en algún área con Pedro. Tomamos muchas veces el control de nuestra vida y creemos que las sabemos todas. Desde la adolescencia y aún desde antes de ser adolescentes comenzamos a ser así. Si no, pruébelo. Dígale a su hijo adolescente que haga algo de cierta forma. ¿Y qué le va a responder? Ay, papá, si yo sé. ¿O no? Cuídate, hija, porque ese novio que tienes, cuando tú pasas para allá y para acá, tiene unos ojos de huevos fritos con los que te mira, hija. Cuídate. Mamá, si yo sé. A los 3 meses, mamita, le tengo una sorpresa. Va a ser abuelita. ¿Verdad? Porque así somos. Y no solo cuando somos jóvenes. En la vida más adulta se van asentando en nosotros ideas, formas de hacer las cosas, pensamientos, que no los cambiamos con nada. Y decimos las cosas se deben hacer así como nosotros decimos, porque esa es la mejor forma de hacer. Yo me acuerdo de mi madre, mi abuelita que me crió, y en la casa teníamos un piso como este, de madera, y permanecía igual que, bueno, este estaba electrificado, pero antes no estaba esto de electrificar piso. Me acuerdo yo que era virutilla, cera, casino, o nube, y después el chancho, y después un paño, se me pasaba el paño. Y me acuerdo que cuando nos decía, porque todos teníamos que colaborar en la casa, mi papá el de la virutilla, mi mami era la cera y yo le ayudaba a pasar el paño cuando chico. Y lo hacíamos de una manera y ella decía, está mal. No, esto quedó mal. ¿Por qué? Porque el chancho, o sea, el paño no se pasa así, se pasa así. ¿Y por qué le decía? Porque es así nomás. Ideas. No había una respuesta lógica. Ideas. Y así nos pasa a nosotros a veces que tenemos ciertas ideas y nos aferramos a ellas porque pensamos que es la mejor forma o que no existe otra
otra forma de hacer las cosas. Me gustan mucho las matemáticas y cuando estudio con mis hijos, les digo siempre, ¿sabes qué? No te guíes por la fórmula que está en el libro. Siempre existen 2 o 3 formas más de hacerlo. Y tú tienes que pensarlo, razonarlo y puedes llegar al mismo resultado. Siempre hay 1 o 2 formas más de hacer las cosas. A veces pensamos que existe una única forma y Pedro había probado su única forma de hacer las cosas. Nosotros, como digo, creemos a veces que las sabemos todas. Creemos que podemos tomar las mejores decisiones en el amor. Creemos que hemos tomado las mejores decisiones en las amistades que tenemos, en lo laboral, en mis estudios. Como padres creemos que estamos tomando las mejores decisiones. A veces pensamos que tomamos las mejores decisiones en cómo tratamos y en cómo somos con los demás, con el esposo, la esposa, con los hijos, los hermanos de la iglesia. En mi espiritualidad, a veces pienso que la forma que yo estoy llevando en mi vida espiritual es la mejor, y esa es la forma. Y en la salud, ¿para qué decir? ¿Verdad? Al final, en todo. Incluso he conocido hermanos, y no hermanos también, que saben más que los médicos. No sé si le ha pasado a usted, que el médico le dice se tiene que tomar 2 pastillas de estas, y la persona llega a la casa y dice, 2 es mucha, yo voy a tomar una. ¿Qué sabe este médico? ¿Verdad? Y se toma una. Creemos a veces que nosotros las sabemos absolutamente todas. Y sabe que como cristianos nos pasa lo mismo. Y a veces mientras más años llevamos en el cristianismo, más nos la sabemos. Y a veces llegamos a un punto donde nos creemos tan perfectos, mis hermanos, que nos damos licencia, fíjese, nos damos licencia para dejar de mirarnos a nosotros mismos y nos damos la licencia para mirar los errores de los demás. Y hoy día yo le pregunto a usted, y yo creo que no yo, con esta palabra, Dios nos pregunta a nosotros, querido, querida, si te las sabes todas en la vida, o si crees que te las sabes todas en la vida, ¿por qué hay áreas en tu vida en las que no has logrado nada, o has fracasado, o fracasas una y otra vez? Querido, querida, si te las sabes todas en las finanzas, ¿por qué no tienes finanzas sanas? No digo riqueza, finanzas sanas. Cuando hablo de finanzas sanas, es dar al pobre, entregar a Dios lo que corresponde, ganarme la plata de buena forma, no engañando, no mintiendo. ¿Por qué, si te las sabes todas en la vida, no eres el mejor esposo, o la mejor esposa, o el mejor padre, o madre, o el mejor hijo? ¿Por qué si sabes tanto, aún vives con un corazón que tiene un vacío allí? ¿Por qué si eres tan experto o experta, no has logrado superar heridas del pasado? ¿O no has logrado perdonar a alguien que te dañó hace muchos años? ¿Por qué si eres tan experto o experta en cosas de la vida, no logras aún superar estas cosas? ¿Por qué si sabes tanto de Dios, si vienes tanto a la iglesia y eres como Pedro, ¿verdad? Sabes cómo hay que entrar, sabes que viene la alabanza, que viene la ofrenda, que te sabes el programa de memoria? ¿Por qué si sabes tanto, continúas con el mismo carácter podrido que tenías antes de llegar al Señor? O con la lengua larga que tenías antes y que te bendice. También me responderá usted, pero es que yo me bauticé incluso, pastor. Sí, pero cuando usted se bautiza con la boca cerrada, ¿cierto? La lengua no se bautiza. Por eso la lengua sigue hablando a veces mal de los demás, ¿verdad? Pero hoy día Dios quiere que reflexionemos en estas cosas.
Y así como llevó a Pedro a reflexionar en esto mismo. Mire, Pedro, mirando acá el pasaje, había avanzado en lo suyo. Así como hay algo preparado atrás, ayer estábamos acá con los jóvenes, hicimos acá la reunión, porque atrás se estaba preparando, se prepara el día anterior las cosas, ¿verdad? Yo no vengo a inventar el mensaje aquí. En la semana estaban los hermanos de la música, tuvimos el miércoles fue, ¿verdad? Estaba el ensayo, acá estuvimos con los hermanos, el pastor Samuel, qué sé yo. Se preparan las cosas antes, ¿sí? Así que Pedro, para ir a pescar, había avanzado en lo suyo. El día anterior se había preparado para ir a pescar. Tenía seguramente, me imagino, el ánimo arriba. Mañana vamos con los chiquillos a pescar, a buscar peces para solventar, ¿verdad?, lo que nuestra familia necesita. Los vamos a vender, otros los vamos a servir nosotros, ¿verdad? Pero vamos por peces mañana. Amén. Expectante, feliz Pedro. Aplicó todo lo que sabía. Pedro conocía, dije, ese lugar como la palma de su mano. Así que él sabía a qué hora había que ir a pescar. Por eso fue a pescar en la noche. Pedro sabía dónde, en qué lugar era el mejor lugar para ir a pescar. Y así se fue a pescar. Pero la Biblia nos dice allí en el versículo que él había trabajado o que había estado pescando toda la noche. Y dice que nada había pescado. Pedro había avanzado, había dado pasos, como dije recién, para pescar, pero ahora se encontraba lavando las redes. Sin nada, ni un alga, tal vez había algún alga ahí, pero estaba lavando las redes. Y creo que lavar las redes es muy satisfactorio cuando las has llenado de peces y dejaste los peces al lado y vas a lavar tu red. Cuando te has esforzado toda la noche como Pedro y has logrado que esas redes se llenen de peces. Pero es muy frustrante cuando te has preparado, has dado todo tu esfuerzo y no has pescado nada. Es como aquel varón que se dedica a la construcción y cada día prepara sus herramientas, limpia su martillo, arma sus cositas porque hoy día voy a ir a trabajar, hoy día sale la pega. Y en la tarde no hubo pega. Y está ahí limpiando su martillo, dejando sus cositas porque no pasó absolutamente nada. Como aquel que se levanta para abrir su negocio y dice, hoy día voy a vender. No pasó ninguna persona a comprar ese día. Aquellos que vivimos acá en Bucone que decimos, ahora viene el 18, ¿verdad? Y van a llegar turistas y el fin de semana largo. Y te va mal para el 18. O en el verano, que son las épocas donde acá las personas, ¿cierto?, reunimos para el resto del año. Son las épocas fuertes, Navidad, qué sé yo, fines de semana largo. Y eso es lo que está viviendo Pedro cuando Jesús llega hasta donde él está. Un Pedro que seguramente estaba frustrado. Hoy día nosotros también podemos encontrarnos lavando nuestras redes, mis queridos hermanos y hermanas. Aquellos que dicen ya no voy a intentar nada más. Pastor, sabes que ya mi matrimonio no hay mucho ya que hacer. Al principio, pastor, yo he escuchado, pastor Samuel igual, hemos escuchado muchos casos acá en otros lugares, ¿verdad?, donde la hermana dice, pastor, ya no sé qué más hacer, me he arreglado, me pongo, a veces soy rubia, soy colorina, ¿verdad?, he hecho dieta, esto otro, y este bestia no me habla, no me mira, no es cariñoso, se apagó el amor, pastor. Así que ya no lucho más por el matrimonio. Me dejo estar, voy a andar como doña Florinda, qué sé yo, pero ya no quiero más, no me esfuerzo más. Me ignora. Así que decidí, pastor, seguir con mi vida y con el matrimonio que pase lo que pase, hermano. Que pase lo que pase.
Otros lavan redes porque no encuentran al amor de su vida. Se dejan estar. Y dicen pastores que ya no tiene sentido intentarlo porque cuando me enamoro de una dama y me acerco y es cristiana y todo, me entero que ella está enamorada de otro. O cuando me interesa un varón y yo digo, es tan amable, se viste tan bien, es tan elegante, ¿verdad? Tan cariñoso y me entiende totalmente, y resulta que era gay. Eso frustra el corazón, lo frustra, ¿verdad? Y finalmente termina siendo su amigo, su amiga, ¿verdad? Ellos. Y entonces ya no intentas más. Otros lavan redes con sus hijos. Y dice, ya, escúchale, me he esforzado tanto por explicar a la chiquilla, qué sé yo, ya no sé qué más hacer con él. Y así muchos llegan a veces a la iglesia pidiendo ayuda. Dicen, ya se perdió la comunicación, pastor. O al revés, hijos, dicen, con mi papá ya se acabó todo, no hay comunicación. Ya, pastor, sabes que no vale la pena el esfuerzo. Otros lavan redes con alguna enfermedad, donde teníamos esperanzas de que todo iba a salir bien, pero vamos a buscar los exámenes y entonces el médico le pregunta a usted, ¿y no anda siguiendo las hormigas? Sí, bueno, tiene diabetes y está bien avanzada. O le dicen a usted, oiga, ¿cuándo nació usted? En julio. Ah, usted es signo cáncer. Mire qué coincidencia con su diagnóstico. Fuera de bromas, hay momentos así donde no hay nada que hacer. Cuando hay una esperanza en la parte médica, uno sigue luchando. Cuando hay una esperanza en el matrimonio, tú sigues luchando. Cuando hay una esperanza con un hijo, uno sigue luchando. Pero cuando es que ya lo has hecho y lo has dado todo, entramos en ese periodo que entró Pedro, de empezar a lavar las redes sin ningún sentido. Y a veces nos acomodamos a lavar redes, porque lavar redes a veces tiene como un sabor agradable, tal vez al inicio. Como aquella persona, ¿verdad?, que ha estado cuidando a un familiar muy querido y ha sufrido los desvelos, todo lo que implica cuidar a un ser querido que está en etapas finales tal vez de su vida, pero siempre hay una esperanza, ¿verdad? Y cuando finalmente este ser querido parte, esa persona de alguna manera experimenta no es que se alegre que partió, sino que esta noche no me voy a desvelar. El papá, la mamá, el esposo, la esposa partió ya. Esta noche puedo dormir bien. Es como un alivio del momento, después le va a echar de menos. ¿Sí? O como la esposa que siempre luchó, como decía recién, por verse bonita, por esforzarse en su matrimonio, y al final llega el esposo un día y le dice, ¿sabes qué? Me aburrí de ti, me aburrí de los hijos, toma su maleta y se va. Esa mujer que se arreglaba, se peinaba, trataba de ser lo más encantadora para él, siente un pequeño alivio. Ya no me tengo que andar arreglando, ya no tengo que luchar más. Igual lo va a echar de menos, pero ¿me entienden? Es ese... Y a veces nos quedamos en ese punto de... y no queremos avanzar más en la vida. Nos quedamos lavando la red porque parece que es una sensación de reposo. Ya no resultó, ya. Ahora me quedo en esta área. Ya no hay nada que hacer.
nos resignamos, nada puede cambiar y todo me da lo mismo. En ese punto está Pedro parado en la orilla, ya sin pescar. El versículo 2 dice que había barcas cerca de la orilla y los pescadores habían descendido y lavaban redes. Esas barcas que en otra ocasión estaban llenas de peces, ahora están vacías, sin un solo pez. Y hoy día el Señor que nos lleve a reflexionar en cómo están nuestras redes hoy, en tu familia, en tu vida. ¿Cómo están tus redes hoy? Tu vida tal vez ya no es la misma. ¿Soñaste con cosas que nunca pasaron? Antes tus hijos llenaban tu hogar, pero hoy día ya partieron y no vienen a casa. Antes servías al Señor con gozo, pero era lo mismo ahora. Estoy desanimado. Antes hubo tiempo de bonanza en tu casa y hoy día cuentas las monedas justas para poder pagar cuentas, deudas. Antes eras feliz en el matrimonio y hoy día sigues casado, pero vives de esos recuerdos, detenida en el camino. Pedro está detenido en el camino y me preguntaba yo, ¿qué habrá en el corazón de Pedro? Y pensaba que seguramente lo mismo que ha habido en el mío o en el suyo, cuando hemos pasado momentos así. Conformismo, molestia, rabia, comodidad tal vez, frustración, cansancio. Me imagino que el ánimo de Pedro ya no es el mejor. ¿Sabe? La Biblia nos dice que siempre habrá imprevistos en nuestra vida, situaciones difíciles. Y una de tus opciones va a ser quedarte pegado en esa situación, quedarte lavando las redes. Conozco cristianos que están lavando redes en su vida y mirarlos es triste. ¿No sirven ya a Dios en la iglesia? Ya dejaron de orar por su familia, por esa situación. Ya dejaron de congregarse con alegría. Espera que no se le pida ayuda en nada porque ya perdieron el compromiso y junto con ello perdieron la llama, la pasión de servir a Dios. Es como cuando alguien te vulnera en lo más íntimo y cambia el brillo en los ojos de una persona que ha sido vulnerada. A este punto podemos llegar por diversas situaciones, pero no importando cómo llegamos a ese punto, Dios hoy día algo tiene que decirnos y es lo mismo que le dijo a Pedro. Jesús, cuando se encuentra aquí con Pedro en el pasaje, fíjese, no se centra en cómo Pedro llegó a esa situación. No empieza a preguntarle detalles y por qué fracasaste y seguramente los peces estaban durmiendo y ¿qué pasó, Pedro? ¿No era la red? No le dice nada. Pedro sí le dice, ¿sabes que tuvimos toda la noche? No pasó nada. Por eso estoy aquí lavando la red. No entra en diálogo Jesús en esa área, pero sabe que no lo deja en el valle del dolor o la excusa, sino que lo guía y lo invita a volver a intentarlo. Pero ahora Jesús va a ser su guía. Versículo 4, Jesús le dice, Pedro, ¿sabes qué? Boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Pedro sabía que no era la hora. Ahí se pescaba de noche, ahora era de día. No era la hora. En ese lugar, por lo geográfico que hay, no se pescaba mar adentro, sino un poquito más afuera, porque ahí estaban los peces. O sea, Jesús le dice, mira Pedro, vamos a ir a pescar en la hora que no es y al lugar que no es. Señor, pero es que no hemos pescado nada en el lugar que es y tú nos quieres llevar allá. Tal vez vamos a hacer ridículos, Señor. Miren, van a decir, andan pescando de día estos.
Hacerle caso a un carpintero era volver tal vez sin nada nuevamente. Hoy Dios conoce tu situación personal y te dice qué redes estás lavando hoy día. ¿Por qué ya tus ojos, mi querido hermano y hermana, no brillan como antes? Hoy Dios te dice, hijo, hija, retroceder nunca, rendirse jamás. Es que ya pesqué toda la noche, lo intenté todo, Señor, me he esforzado, he aplicado toda mi experiencia y todo sigue igual. ¿Y tú quieres que otra vez vuelva a intentar? Retroceder nunca, rendirse jamás. Señor, es que ya me resigné, soy pecador, ya lo asumí, Señor, he caído 1,000 veces en el mismo pecado. Y sí, te dice Dios, muchas veces cae el justo, pero de todas ellas Jehová lo recogerá. Retroceder nunca, rendirse jamás. Señor, es que he orado tanto, retroceder nunca, rendirse jamás. Señor, es que yo ya no puedo. A eso quería que llegara Pedro. A entender, mire, ya voy terminando. Un gran secreto del reino de Dios. Muchos de acá lo hemos vivido, lo he vivido, pero entregárselo hoy día también a usted. Cuando usted llega a ese punto, a lavar redes, a ese punto de resignación, tienes dos caminos: quedarte ahí pegado o ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, ya no puedo más. Y sabe, cuando usted dice ya no puedo más, hay algo que pasa que no sé cómo explicárselo con palabras, y usted entrega eso a Dios y Dios comienza a orar. Ese es un secreto que he visto y lo veo acá en la vida de Pedro. O dejas que Dios actúe, entregas tu vida a Él, tu situación en sus manos, y entonces comienza a actuar el Señor. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es Dios diciéndonos, ¿sabes? Boga para adentro, volvamos a la pesca. ¿Qué harás? Esa es la pregunta hoy día. Te diré lo que hizo Pedro. Versículo 5. Pedro dice, pero en tu palabra echaré la red. Señor, le dice Pedro, retroceder nunca. Rendirme jamás, Señor. Y el resultado de esto, el versículo 6 dice, cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los que estaban en la otra barca y acudieron a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían. Hoy día Dios nos dice esto, mis hermanos. No sé en qué área de tu vida estás luchando, pero el cristianismo no consiste en quedarnos lavando redes, sino consiste en retroceder nunca. No te rindas nunca. ¿Sabes? Ni aún la muerte puede triunfar contra cada uno de nosotros. Porque aunque te mueras, si eres un hijo o una hija de Dios, vas a ir a un mejor lugar. Entonces tenemos que entender, mis amados, no dejes de orar por ese hijo, por esa hija. No dejes de luchar por aquella situación financiera donde estás. Lo que sí tienes que hacer es dar lugar a Jesús para que entre en tu barca. Si ya has probado todo, es tiempo, mi querido, mi querida hermana, que tú tomes esto que está aquí y comiences a leerlo. Comiences, si usted dice, bueno, es que no soy bueno para leer, pastor, bueno, está en audio. Comienza a escucharla, comienza a meter de esto en tu cabeza, porque aquí hay consejos para tu vida matrimonial, para ser papá, para la parte íntima del matrimonio, para las finanzas, para ser un buen hijo, para triunfar en la vida, pero no como el mundo hoy día lo dice, sino para tener una vida abundante y buena, para vivir conforme a los propósitos de Dios para tu vida. Nadie sabe lo que es mejor para ti que tu Creador. Y entonces
entonces vas a comenzar a vivir lo que Pedro estaba viviendo, que tu red, tu familia, tú vas a decir, mira, pastor, tengo 1000 problemas, pero estoy gozoso. Mire, yo hoy día estoy viviendo lo que les estoy compartiendo. Anoche, bueno, los chiquillos saben de los jóvenes, ha sido una semana de harto trabajo. De hecho, ayer estábamos trabajando con mi esposa cerca de Caburga y mi esposa se cae de arriba no de un andamio, pero de esto que hace uno de madera. Como de la altura de su cabeza cayó encima unos palos y todo eso. Así que si la ven moreteada, no fue el pastor que dejó la rama. La buena la esposa. Bueno, todo eso nos llevó mucho más trabajo de lo que pensábamos. Fue complicado el día de ayer. Teníamos que llegar a un cumpleaños que estábamos invitados de Franquito, era a la 1, llegamos a las 4:30, después teníamos que llegar a los jóvenes acá, y yo no terminaba el sermón. Y anoche llegué, me acuerdo, a mi casa, nervioso, llegamos tarde, y Señor, le dije yo, estoy reventado, Padre, no doy más, me duele la cabeza. Tengo la mitad del sermón preparado, Señor. Ayúdame. ¿Pasó algo? Me acosté a las 3:10 de la mañana. Llegué reventado aquí en la mañana, los chicos me vieron. Pero sabes, puedes tener muchas situaciones difíciles. Pero cuando tú invitas a Cristo a tu alma, en las fuerzas de Él, predicas, en las fuerzas de Él puedes ir a trabajar. En sus fuerzas